un hombre solo en el desierto. Su ropa es tosca, hecha de piel de camello, y en su cintura cuelga un simple cinturón de cuero. No busca riquezas, no persigue el reconocimiento de los poderosos. Su comida es miel silvestre y langostas. Su misión es clara, su mensaje es directo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Pero, ¿quién era realmente este hombre? Para entender su historia, hay que remontarse a un tiempo en el que la esperanza parecía lejana, donde el pueblo esperaba ansioso la llegada del Salvador. Y entonces, antes de que el Mesías se manifestara, apareció él. Juan no era un hombre común. Su nacimiento mismo fue un milagro. Su padre, Zacarías, un sacerdote anciano, había perdido la esperanza de tener hijos. Su madre, Elizabeth, ya era mayor y nunca había podido concebir. Pero un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, algo extraordinario sucedió. Un ángel se le apareció y le anunció que tendría un hijo, uno que sería grande delante de Dios, que traería a muchos de vuelta al Señor y que prepararía el camino para alguien aún mayor. Zacarías dudó. Era difícil creer algo así a su edad. Su incredulidad tuvo consecuencias. El ángel le dijo que quedaría mudo hasta que se cumpliera la promesa. Y así fue. Cuando Elizabeth quedó embarazada, la alegría se mezcló con el asombro. Nadie podía entenderlo, pero era claro que Dios estaba obrando. El niño nació y, al octavo día, llegó el momento de ponerle nombre. Para sorpresa de todos, su madre dijo que se llamaría Juan. Nadie en su familia tenía ese nombre. Pero Zacarías, aún sin poder hablar, pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. En ese instante, su voz regresó. Sus primeras palabras después de meses de silencio no fueron de asombro ni de dudas, sino de alabanza a Dios. Desde pequeño, Juan creció con un propósito especial. No sabemos mucho sobre su infancia ni sobre los años previos a su ministerio, pero algo es seguro: su vida no fue común. Mientras muchos jóvenes de su tiempo aspiraban a ser sacerdotes en el templo o a vivir en las ciudades, él se apartó del mundo. Se fue al desierto. Y un día, cuando el tiempo fue el adecuado, su voz comenzó a resonar. Su mensaje no era suave ni complaciente. No ofrecía promesas de prosperidad ni palabras bonitas para complacer a las multitudes. Su llamado era uno de urgencia: arrepiéntanse. Les hablaba a todos, sin importar su posición. A los religiosos les llamaba hipócritas. A los soldados les advertía que no abusaran de su poder. A los cobradores de impuestos les exigía que fueran justos. No tenía miedo de decir la verdad. Pero lo más impactante de su mensaje era lo que anunciaba: alguien venía. Alguien mucho más grande que él. Alguien cuya sandalia él no se sentía digno de desatar. Y a diferencia de su bautismo en agua, este otro bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Las multitudes acudían al río Jordán para escucharle y ser bautizadas. La gente quería limpiar su pasado, empezar de nuevo. Su ministerio fue poderoso, tanto que hasta las autoridades religiosas comenzaron a preocuparse. Algunos pensaban que él mismo podía ser el Mesías. Pero Juan lo dejó claro: él no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta esperado. Solo era una voz que clamaba en el desierto. Y entonces, un día, sucedió algo extraordinario. Entre la multitud, un hombre se acercó a Juan. No era un pecador cualquiera, no era alguien buscando arrepentirse de sus errores. Era Jesús. Juan lo reconoció de inmediato. Era el Cordero de Dios, aquel de quien había estado hablando todo este tiempo. Jesús se acercó y le pidió ser bautizado. Juan se sintió indigno. ¿Cómo podía él bautizar al Mesías? Soy yo quien debería ser bautizado por ti. Pero Jesús insistió. Era necesario. Y así, en las aguas del Jordán, Juan sumergió a Jesús. En ese momento, algo asombroso ocurrió. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz resonó desde lo alto: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de ese día, la misión de Juan comenzó a llegar a su fin.
Sus seguidores poco a poco empezaron a seguir a Jesús. Pero Juan no se aferró a su propia fama. No se sintió celoso ni frustrado. Sus palabras fueron simples y llenas de humildad: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Sin embargo, su valentía lo llevó a un destino trágico. Juan nunca tuvo miedo de hablar la verdad, sin importar a quién afectara. Y eso incluyó a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea. Herodes había tomado por esposa a Herodías, la mujer de su hermano. Un escándalo que Juan no dudó en condenar abiertamente. No te es lícito tenerla. Las palabras de Juan enfurecieron a Herodías. No podía permitir que alguien cuestionara su relación con Herodes. Y aunque Herodes respetaba a Juan y temía su influencia, terminó cediendo ante la presión. Juan fue arrestado y encerrado en prisión. Desde la cárcel, Juan comenzó a dudar. Tal vez la soledad, tal vez la espera, pero algo en su corazón lo llevó a enviar un mensaje a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Jesús no respondió con un simple sí. En su lugar, envió un mensaje lleno de significado: díganle a Juan lo que están viendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Las palabras de Jesús fueron un recordatorio de que el reino estaba avanzando. Juan no había trabajado en vano. Pero su historia no tendría un final feliz en esta tierra. En un banquete, la hija de Herodías bailó para Herodes y sus invitados. Su danza complació tanto al gobernador que, en un arranque de imprudencia, prometió concederle lo que pidiera. Herodías vio su oportunidad. Le susurró a su hija lo que debía pedir: la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes se sintió atrapado. No quería matar a Juan, pero había hecho un juramento delante de sus invitados. Y así, en cuestión de horas, la cabeza del profeta fue llevada en una bandeja como trofeo. Sus discípulos recogieron su cuerpo y lo enterraron. Cuando Jesús supo lo que había ocurrido, se apartó a un lugar solitario. No hay duda de que sintió el peso de la pérdida de Juan. Juan el Bautista fue más que un profeta. Fue un hombre que vivió sin miedo, que habló con valentía, que preparó el camino para Jesús y que, al final, pagó con su vida por su fidelidad. Hoy, su historia sigue resonando. Su mensaje sigue siendo relevante. Su vida nos recuerda que hay una verdad más grande que las circunstancias, que el llamado de Dios es más importante que la aprobación del mundo. Ahora dime, ¿qué opinas sobre Juan el Bautista? ¿Crees que su historia es un ejemplo de valentía o un recordatorio del costo de seguir la verdad? Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.